distintas opiniones en cuanto al tema del endemoniado gadareno. Muchos cristianos aún tienen muchas preguntas sobre por qué los demonios pidieron ser enviados a los cerdos. En base a esto se han generado muchas teorías a lo largo de la historia, desde perspectivas gnósticas, místicas, hasta enseñanzas erróneas de distintos sectores. Para poder entender de forma bíblica este acontecimiento, es necesario entender el contexto. La Biblia nos narra acerca de un par de hombres endemoniados que vivían en un cementerio fuera del pueblo judío. Daimonizomai en el griego, que significa simplemente estar demonizado o bajo el control de espíritus demoníacos, sin tener en cuenta el tipo de demonio que estaba ahí o grado de control. En aquel tiempo, para algunos judíos, la vida estaba llena de espíritus y demonios que habitaban en cada faceta del mundo físico. Esos espíritus estaban en todas partes. Ni siquiera podías dejar comida debajo de la cama sin que se infestara de demonios, según narra el Talmud judío. Una persona que tenía demonios era considerada peligrosa y menospreciada en aquel entonces. Peor aún para el judío, la contaminación número uno de todas las contaminaciones era tocar un cuerpo muerto. Y estos dos judíos endemoniados fueron tan humillados por los demonios que dice que vivían en los sepulcros, en las tumbas, en esa área en donde los riscos son altos en la costa oriental del mar de Galilea. Naturalmente tenían ahí unas cámaras hechas por diversas personas en base a las rocas para ser usadas como tumbas, y ahí estaban viviendo estos dos endemoniados, y la Biblia dice que eran feroces en gran manera. Eso significa que eran demasiado violentos. En Marcos 5 dice que trataron de atarlos con cadenas y no importaba lo fuerte que eran las cadenas, ellos rompían las cadenas, tenían una cantidad tremenda de fuerza. Ahora, Cristo vino al mundo para destruir las obras del diablo, y la Biblia quiere que veamos el poder que Él tiene para hacer eso, y de esta manera, bajo la inspiración del Espíritu Santo, registra esta tremenda obra de Cristo en 3 libros de la Biblia. Es probable que los judíos hayan intentado quitar esos demonios de estos hombres, pero no lo lograron. Los judíos estuvieron involucrados en distintos exorcismos. Diversos judíos estuvieron involucrados en esfuerzos por echar fuera demonios. Tenían fórmulas y cosas que implementaban. Tenían diversos rituales. De acuerdo con el capítulo 11 de Lucas, Jesús inclusive les dijo: ¿por quién echan fuera a sus hijos a los demonios? La Biblia nos muestra a otros en el libro de Hechos, quienes andaban por varios lugares tratando de echar fuera demonios. Ahora, los judíos siempre lo hacían con temor, con un sentido de terror, pero frecuentemente terminaba en un fracaso total, porque no lograban su objetivo. Y entonces cuando vino Jesús, la Biblia dice que los judíos, literalmente se asombraron de que Él pudiera echar demonios de tal manera. Hay gente en la actualidad que piensa que puede andar por todos lados con pequeñas fórmulas y echar fuera demonios, pero están engañados. En primer lugar, no tienen dicho don apostólico, pero este es otro tema. Marcos 1:27 nos dice la Biblia: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y ellos le obedecen? Ellos se asombraban no solo porque lo hacía, sino que era la facilidad con que lo hacía. Por designio divino, Jesús llega al lugar de los Gadarenos, o llamado también Gerasenos o Gergesenos, como se encuentran en algunos textos griegos, la pequeña ciudad de Gerasa, y vinieron de fuera de las cuevas gritando, bajando por el monte, y de pronto algo sucedió, pasó algo increíble. No solo vemos la recepción por los demonios, sino también vemos el reconocimiento de estos demonios a Cristo. La Biblia dice: clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Esto en el griego literalmente dice: ¿por qué nos estás molestando? ¿Por qué estás aquí? En Marcos 5:6 dice la Biblia: cuando vieron a Jesús le adoraron, es decir, se postraron. Es algo increíble ver a estos demonios que adoraban a Cristo. Proscuneo en el griego quiere decir besar la mano, reverenciar con las rodillas, con la cabeza en el piso. Es una palabra de profundo asombro, de gran reverencia, de profundo respeto y adoración. ¿Y por qué están haciendo eso?
porque saben exactamente quién Él es. Los demonios saben quién fue Cristo. Estos demonios son ángeles caídos. En una ocasión fueron ángeles santos, antes de que entraran en la rebelión de Satanás, y estaban involucrados con Dios. Y ellos conocieron a Cristo, conocieron al Hijo de Dios. Estos demonios están condenados por toda la eternidad, y ellos lo saben. Y ellos desprecian a Cristo, lo odian, lo aborrecen, y sin embargo lo adoran, porque se ven forzados a hacerlo por su poder. No pueden resistirlo. Ellos conocen perfectamente lo que dice Filipenses 2:10, que Él debe ser adorado, y toda rodilla se doblará, no solo a las cosas que están arriba de la tierra, y en la misma tierra, sino también las cosas que están debajo de la tierra. Y ellos hacen una petición absurda. Dice el registro de la Biblia: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y todos nos preguntaríamos: ¿de qué sirve eso? ¿Cuál es el punto? Quizás los demonios necesitan estar en algo. Esta clase de demonios necesitan estar controlando, ya que uno de los fines que dice la Biblia es de robar, de matar y destruir. Esa es su naturaleza. Quizás querían tener algún lugar. Quizás pensaron que era una concesión agradable. Quizás pensaron que si no quería Jesús que estén lastimando a la gente, estarían mejor y contentos con entrar a los cerdos. Ellos dijeron que por favor no los envíe al abismo. Ellos temen a Cristo. Están en asombro de Él. Ellos pedían ser colocados en un lugar menospreciado. Y lo menospreciado en lo que pudieron ver y pensar en esos momentos fueron los cerdos, porque no debían haber estado ahí personas cuidando de cerdos en esa parte del país, por ser algo muy vil, pero ese no era el punto. Es muy probable que algunas personas judías fueran dueños de esos cerdos, y eso estaba en desobediencia a la ley de Dios. Marcos 5:13 nos dice que había 2000 cerdos, por lo que era un hato grande de cerdos. Esto nos muestra de que debió haber habido muchos demonios. Ellos dijeron: iremos al hato de cerdos. Solo podemos especular en lo que están pensando, y quizás pensaron que entrarían a los cerdos y evadirían el foso. Quizás pensaron también que matarían a los cerdos y todo el mundo se enojaría con Jesús y matarían a Jesús por matar a los cerdos. Pero fuera lo que fuera, pero lo que sea que ellos hayan tenido en su mente, tienen su plan. Y Cristo les dijo: vayan. Cuando los hombres tratan de echar fuera demonios, les cuesta demasiado trabajo que los demonios le obedezcan. Pero cuando Cristo viene, ellos quieren ir, ellos se van. Lo único que quieren saber es a dónde se les permite ir. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Todos se aventaron ahí por el despeñadero, y cayeron en el mar, y se ahogaron todos estos 2000 cerdos. Y eso es lo que impresionó a todo el mundo. No es lo que hizo, fue cómo lo hizo. Un hato de cerdos normalmente es pacífico. Los cerdos usualmente no van a todos lados juntos, no son como las ovejas, y ver a 2000 de ellos corriendo hacia un despeñadero, cayendo, entrando al mar y ahogándose. La conclusión es que algo sobrenatural acaba de suceder, y los que vieron ese acontecimiento se espantaron. En esa misma milésima de segundo, voltean y los dos individuos demonizados están sentados ahí tranquilos, como dice el Evangelio de Marcos, sentados y en su juicio cabal, teniendo una maravillosa conversación con Cristo. Y esto sucedió para que la gente entienda del poder de Jesús. Fue una demostración viva de la liberación de esos dos hombres que nadie jamás olvidaría. Al mismo tiempo, demostraba la naturaleza destructiva de los demonios, ya que cuando los demonios llegan a esos cerdos, instantáneamente fueron todos destruidos. Y creemos que les dio a los demonios un adelanto de su propia destrucción venidera, porque ellos saben lo que les va a tocar. La ferocidad y la violencia fueron transferidas a los cerdos, y debió haber acontecido una gran conducta maníaca en esos cerdos, como sucedió minutos antes en los hombres, y entonces era clara la relación en las mentes de las personas de lo que había sucedido. Y viendo esto, la Biblia dice que los que apacentaban huyeron a contar a la gente, no de los cerdos, sino de los hombres sanados, como narra la Biblia. En otras palabras, ellos entendieron el mensaje.
Los cerdos no eran el punto. El punto era que los hombres fueron librados de los demonios. Los cerdos solo fueron la prueba. Y luego vino la ciudad entera. Y cuando le vieron a Cristo, no lo adoraron. Estuvieron peor que los demonios. Le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Y por qué decían eso? Muchos especulan porque estaban más preocupados por sus cerdos que por Cristo, pero la realidad es que no era eso. La Biblia no dice nada de los dueños de los cerdos. Ninguno de los 3 registros de la Biblia dice algo acerca de la reacción de los dueños de los cerdos. Estos no son los dueños de los cerdos. Estos eran personas de la ciudad entera, y todos ellos salieron, y cuando lo vieron, le dijeron, vete, vete. ¿Y esto por qué? Como dice Marcos 15, ellos tuvieron miedo. Ellos no estaban enojados, ellos estaban aterrados. En Lucas 8:37 dice lo mismo, estaban abrumados de pánico. Cuando el hombre impío enfrenta a un Dios santo, siempre está aterrado. Este grupo de personas vieron a Dios, eso es lo que vieron. Sabían que era sobrenatural, y a los hombres no les gusta eso, los hace sentir incómodos. Ellos lo menospreciaron. Él era mejor que ellos, más grande que ellos, más puro que ellos, más santo que ellos, y ellos resintieron eso. Cerraron sus corazones y rechazaron a Cristo. Pero ¿saben lo maravilloso de esto? Aún así, Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Y esto por qué? Esas personas que odiaban a Jesús, que querían que Jesús saliera de su ciudad, nunca rompieron la compasión o misericordia de Jesús hacia ellos. Y entonces Él les dejó a un misionero y a su amigo como una prueba viviente en medio de ellos de su poder. Y eran nada más y nada menos que estos 2 endemoniados sanados y convertidos. Es algo tan maravilloso ver que la gracia de Cristo se extiende a aquellos que ni siquiera la quieren. Por eso hagamos vivas estas palabras de Jesús, que dijo a estos 2 hombres salvados por Él, registrado en Marcos 5:19, que Él dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.